La filosofía es esencial porque es precisamente, como su nombre indica, es el amor al conocimiento, es el amor al pensamiento, que es la capacidad que distingue a la especie humana. Tenemos, cada ser humano único, una facultad que es la que tenemos que todos tener presentes permanentemente, porque son exclusivas, son distintivas de la especie humana. Y es que podemos pensar, podemos reflexionar, podemos actuar en virtud de nuestras reflexiones y nunca al dictado de nadie o de nada. No podemos aceptar dogmas o verdades que ejerzan sobre nosotros una influencia que vaya en contra de esta libertad. La libertad es tan fundamental que por eso la UNESCO desde siempre ha dicho: educar es formar a seres libres y responsables. Fíjese usted qué diferencia con lo que están pretendiendo que sea la educación. La educación se inspira en textos de la OECD, pero si la OECD es una organización que tiene que ver con la economía, además en los países más desarrollados de la Tierra, ¿qué tendrá eso que ver con la educación? Yo aconsejo que miren a ver ¿qué es la educación? Lo que necesitamos son gente educada, es decir, gente libre, gente que actúe por sí misma, gente que cree, gente que invente lo que tiene que realizar. Estamos en un momento, además, de una crisis sistémica. Estamos al final del predominio de una serie de ideas que, por cierto, desplazaron todo lo que era filosofía, todo lo que era precisamente esta capacidad de libertad y de justicia social, de solidaridad. La UNESCO dice solidaridad intelectual. Fíjese qué importante es en relación a la filosofía. Solidaridad intelectual y moral. No solo se trata de la mano tendida en lugar de la mano alzada. No solo se trata en lugar de oponerse a que haya estas relaciones cordiales entre la gente, sobre todo de seguir el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todos estamos dotados de razón y nos comportaremos entre nosotros fraternalmente. Fíjese, todo eso no se comprende sin la filosofía. Por eso la UNESCO la sitúa en primer lugar de los currícula y dice: en aquellos países donde no existe se tiene que poner, y en aquellos donde ya está en el programa se tiene que favorecer. Mire, yo le voy a decir mi propia experiencia. Yo soy un científico. Yo hace ya muchos años que, sabiendo que era muy difícil saber quiénes somos, me incliné por contribuir a saber cómo somos. Y entonces, efectivamente, he hecho una aportación, pero también le digo que cada vez me doy cuenta de que hay unas preguntas esenciales a las que no podemos responder nunca desde un punto de vista experimental. Tenemos que responder precisamente gracias a esta facultad de pensar. Yo he reflexionado mucho sobre quién ha influido más de mis profesores cuando yo era joven. Cuando yo empezaba, pues debía ser el año 1940, 41, 42. En aquel, digamos, alborear de mi persona influyeron tanto los profesores que yo tuve, por cierto, excelentes, de filosofía. Yo recuerdo que después, incluso ya siendo bioquímico, a mí el saber y admirar lo que en aquel momento pudo ver Heráclito, es que es una maravilla. Dices, qué fantástico que esta persona hace ya tantos siglos hubiera sido capaz de iluminar tantos caminos precisamente en conocimientos estrictamente experimentales, biológicos, de procesos. Y después Leibniz. O sea, todo eso tenemos que reconocerlo. Lo que no se puede hacer es sustituir la facultad de ser libre y de ser responsable por decirnos que ahora tenemos que seguir las directrices de un sistema que además se está desmoronando y que lo que tenemos que aprender es ser idiomas, además sobre todo idiomas extranjeros o matemáticas. Yo soy muy partidario de las matemáticas porque las matemáticas al final son filosofía, igual que la física. Y qué duda cabe
que lo que todos pretendemos los científicos es que al final un día podamos vislumbrar algunas de estas realidades a través de esta facultad distintiva de pensar, porque los datos que podemos obtener desde un punto de vista experimental para el descubrimiento, para la invención, siempre en último término están relacionados con el pensamiento. Yo nunca olvidaré lo que me dijo un día el profesor Hans Krebs en Oxford. Me dijo: no olvide que investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Pues esto, situemos el pensamiento en el primer lugar de nuestra vida y entonces nos daremos cuenta de que la filosofía tiene que ser lo primero. Lo primero, y que cualquier paso que se esté dando, y en estos momentos en España, es muy preocupante, porque yo no acepto como científico ninguna geometría política en mi pensamiento científico. No, la ciencia lo único que tiene que basarse es en el rigor científico. No admite modificaciones en virtud de la ideología, como la justicia no debe aceptarlos, como la educación, como la sanidad. Por tanto, a mi modo de ver, tiene que quedar muy claro que hay unos temas que son suprapartido político y que no hay ninguna ideología que pueda llevarlos para un lado o para otro. Esto pertenece a otros aspectos de la vida y desde luego yo considero que si se realizaran estos cambios que son un retroceso muy claro en el sistema educativo español, yo creo sinceramente que tendríamos que objetarlo en nuestra conciencia. Yo no podría ni aconsejaría a nadie que siguiera unas pautas que van en contra de estos principios de la pedagogía universal. Va a hacer un siglo que un gran pedagogo español, que era don Francisco Giner de los Ríos, dijo: educación es dirigir la propia vida. Pues esto es lo que tenemos que hacer, dirigir la propia vida. ¿Y cómo dirigimos la propia vida? ¿La dirigimos por conocimientos de química o de física? ¿La dirigimos cuando somos conscientes, cuando tenemos esta capacidad de pensar, cuando tenemos una visión global de las cosas, cuando conocemos la realidad en profundidad? Todo esto es pensamiento, todo esto es filosofía. Por tanto, yo considero que no debemos acatar, en este caso, las decisiones que podrían adoptar a través de una mayoría parlamentaria absoluta, que por otra parte, aunque sea muy legal, no es precisamente representante de la democracia genuina que a mí me gusta. En el momento en que yo planteé a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, el reconocimiento de la importancia de transitar desde una cultura de imposición, de violencia, de guerra, finalmente, que es lo que ha prevalecido durante siglos y siglos de esta historia ensangrentada, un poder absoluto masculino que siempre he dicho: si quieres la paz, prepara la guerra, y lo que hemos tenido ha sido siempre guerra, ha sido imposición. Hasta hace bien poco en España y en muchos países todavía actualmente, la gente tiene que ofrecer su vida a los designios del poder, su vida, y además hacerlo sin discusión posible. Está claro que hoy tenemos que favorecer la transición desde una cultura de fuerza, basada siempre en la capacidad de ataque o en la capacidad, digamos, militar, a una cultura de conversación, de conciliación, de diálogo y de alianza y de paz. Es que hoy no tenemos que olvidar, yo lo repito permanentemente, y a mí es una de las, digamos, cuestiones internacionales que me mueve a estar militando permanentemente en favor de una cultura de paz, es que cada día mueren entre 60 y 70.000 personas de hambre en el mundo actual. Esto es lo que tenemos que saber. Esto es lo que nos puede llevar precisamente a ponderar la importancia del pensamiento frente a la importancia sencillamente de movernos por unos datos que además a veces son sesgados.
esta gran transición de la fuerza a la palabra, yo creo que ahora está cercana. Pues bien, cuando yo propuse a las Naciones Unidas esta gran transición, no lo hice solo con una declaración. Yo propuse un plan de acción. Se llama Declaración y Programa de Acción para una Cultura de Paz. Y esto fue aprobado unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿A través de qué medidas puede llevarse a efecto esta transición de la violencia a la solidaridad, solidaridad intelectual? ¿Hasta qué punto podemos pensar que efectivamente puede haber un reconocimiento mayor del papel de la mujer, que es esencial y que no ha figurado para nada en la historia? El poder, cuando ha sido ejercido por la mujer, ha sido normalmente un poder mimético. Han imitado al hombre, es decir, han imitado a la fuerza en lugar de estas capacidades inherentes a la condición femenina. Bueno, pues todo esto se recoge y hay medidas basadas en la educación, son la mayoría. Porque claro, lo que tenemos que hacer es educar a los jóvenes, y por eso a mí me encanta la educación para la ciudadanía, porque tiene que ser una educación para la ciudadanía mundial. No podemos hallarnos confinados en pequeños territorios, no, hoy tenemos que ser ciudadanos del mundo. Cuando yo era joven no sabíamos lo que pasaba más allá de 100 kilómetros de donde estábamos. Hoy sí, hoy los jóvenes, hoy las personas están informados del conjunto del mundo y por tanto tenemos que ser ciudadanos del mundo. La mayoría, por tanto, de los aspectos son aspectos educativos, pero después hay, muy importante, equidad hombre-mujer. Esto es otro de las grandes medidas que tenemos que tratar. Otra, desarrollo sostenible. Es decir, no puede ser que nos estamos olvidando, a base de hablar aquí de la prima de riesgo, que nadie sabe exactamente lo que es, estamos olvidando algo que es fundamental para nuestros hijos, para nuestros descendientes. El presidente Nelson Mandela ha dicho: la gran responsabilidad de toda generación es tener en cuenta la siguiente. ¿Qué estamos haciendo? Se está deteriorando la calidad de la habitabilidad de la Tierra. Y nosotros aquí, bueno, pues esto es otro de los grandes temas. Desarrollo sostenible. Tenemos que pasar de una economía basada en la especulación, basada, en lugar de los valores éticos, en los bursátiles, basada en la deslocalización productiva. Si hemos roto, hemos desgarrado el tejido industrial, todo se está haciendo por codicia, se está haciendo todo en otros países, especialmente en China. Después tenemos que hacer que se termine con los paraísos fiscales. Es una vergüenza que haya esta insolidaridad fiscal. La democracia consiste en repartir, en compartir, en partir con los demás. Bueno, pues todo eso es también otro de los grandes capítulos de las medidas para la puesta en práctica de la cultura de paz. Otra condición muy importante, la libertad de expresión. No podemos seguir, y además este es el artículo primero de la Constitución de la UNESCO, donde se dice que tiene que garantizarse la libre circulación de las ideas por la palabra y por la imagen. Claro, pues tenemos que hacer esta libre circulación y además recordar que la información tiene que ser veraz, porque la opinión puede modificar. Cualquier periodista puede escribir sobre lo que quiera, firmado, pero cuando describe, no cuando escribe, pero cuando describe, tiene que ser fidedigno. No puede ser que porque pertenezca a una ideología o a una creencia determinada, resulte que está poniéndonos una descripción de lo que ha sucedido que no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Esto, a mi modo de ver, no solo es incompetente desde un punto de vista, sino que es culposo. Es decir, el periodismo tiene que dar información veraz. Este es otro de los grandes elementos de la puesta en práctica de estas medidas generales para la puesta en práctica de la cultura de paz. Pues sería un desastre, como está sucediendo en tantos otros aspectos de la vida nacional. Los alumnos y los padres de los alumnos, la sociedad, como le decía, tiene derecho a saber las cosas tal como son. Yo siempre digo, si queremos transformar la realidad, la tenemos que conocer en profundidad. Si no, nuestra transformación puede ser epidérmica, puede ser superficial, pero
para transformar, y hoy tenemos que hacer cambios radicales. Estamos en un momento en que frente a esta crisis sistémica tenemos que inventar otra manera de vivir y de actuar y de relacionarnos unos con los otros. Esto ya lo decía en este excelente informe sobre la educación que yo encargué al presidente Jacques Delors al principio de los 90. Tenemos que aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Bueno, pues esto es lo que yo creo que hoy tenemos todos que saber proclamar. Y para aprender a vivir juntos tenemos que saber que la dignidad humana es idéntica en todos los seres humanos, sean de un color de piel u otro, sean de una ideología u otra, de una religión u otra, tengan un sexo o tengan otro, tengan una sensibilidad sexual u otra, todos los seres humanos iguales en dignidad. Y que esta dignidad y esta vida digna es el derecho supremo. El derecho supremo es precisamente el respetar esta vida en condiciones dignas, porque claro, muchas veces vemos que dicen lo importante, no. La religión nunca puede ser cuantitativa, la creencia nunca puede únicamente referirse al número, sino a la calidad de vida, al pleno ejercicio de estas facultades extraordinarias de las que estamos dotados. Yo por eso creo que es muy importante que la sociedad sepa. Yo comprendo la reacción del ojo por ojo y diente por diente. Lo comprendo, porque es lógico que cuando uno, de momento, ve que hay crímenes horrendos, diga, pues a la persona que los ha cometido, lo que le corresponde es que nosotros hagamos lo mismo. Y esto no puede ser así. No puede ser así precisamente porque la vida no nos pertenece. La vida pertenece, incluso cuando sea verdad que le haya quitado la vida a otro, yo creo que hay que darle una pena que sea proporcional al delito, pero al mismo tiempo que le dé la oportunidad de cambiar, que le dé la oportunidad de decir qué mal estuve, qué mal lo hice, y aunque en aquel momento él pensara que tenía disculpas para actuar de esa manera, que se dé cuenta del daño que ha producido. Yo encuentro que esto incluso para las víctimas es mucho más compensador que el que de momento haya podido sacrificarse la vida de una persona. Pero es que además son muchos los casos en que de momento dices, pues no era verdad, este decía que era inocente y lo era. Es irreversible. Nunca debemos hacer nada que sea irreversible. Hay una ética del tiempo. El actuar de tal manera que uno sepa que después ya no tiene remedio, esto es, yo creo, absolutamente improcedente. Pero hay otra razón. Y este clamor popular, que a veces se fomenta también desde el poder, para que así puedan ellos a veces ejecutar en demasía, ya digo, emocionalmente a veces lo comprendo, pero yo como científico les tengo que decir que la ejecución no disminuye en nada la criminalidad. Es decir, el efecto disuasorio de la pena capital es nulo. Y eso lo tiene que saber la gente, lo tienen que saber incluso aquellos que de momento reclaman que para tal tipo de delitos haya la pena de muerte. Tienen que saber que no va a tener el menor efecto benéfico sobre la criminalidad. Y eso es lo que ha hecho que haya habido una evolución enorme en cuanto a la abolición o no. Hace tan solo 3 décadas había 17 países solo a favor de la abolición. Hoy hay 150. Ha habido un cambio fabuloso. Claro, tenemos muy malos ejemplos todavía. Los Estados Unidos de Norteamérica. El ejemplo que tenían que ser de la democracia, como usted sabe, y esto que hemos logrado últimamente 6 estados que hayan ya pasado a la abolición, pero seguimos teniendo la mayor parte de los estados de Norteamérica siguen siendo retencionistas. Y claro, ya no le digo nada lo que pasa en China, pero como China le hemos convertido en un país, el gran país capitalista, que es el gran país comunista al mismo tiempo, todas estas cosas que han pasado precisamente como consecuencia de un neoliberalismo globalizador que estrictamente por ambiciones económicas hizo que
se separaran, se marginaran a las Naciones Unidas, que se cambiaran los principios democráticos que también establece la Constitución de la UNESCO, de la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad, que se cambiaran por las leyes del mercado. Ya vea lo que nos ha conducido. Y una vez más, yo creo que tenemos que filosofar sobre algunos de los poemas fabulosos de personas como don Antonio Machado. Don Antonio Machado decía: es de necio confundir valor y precio. No se puede resumir, yo creo, en menos espacio la importancia que tiene el tener un sistema en el cual dé a todos los ciudadanos, y no solo unos cuantos privilegiados, la posibilidad de ejercer plenamente sus cualidades. Y la primera de las cualidades es la creatividad, es la anticipación, es el pensamiento.